Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación, vamos a proceder a hacer la exposición sobre la bioquímica de las macromoléculas. Los expositores son Jason David Carrascal Mayorga, Elisa Arciniega Gómez, David Fernando Castellano Chávez y quien les habla, Diego Alejandro Ariza Fontecha. En este tema tan extenso de las macromoléculas en las células vegetales, podemos identificar algunas de mayor importancia. Bueno, en realidad todas las macromoléculas son importantes para las células vegetales, pero siendo más puntuales, el compañero Jason nos va a hablar sobre los ácidos nucleicos y la importancia que tienen estos ácidos nucleicos en las células vegetales. Buenas noches. La célula es la obra más pequeña de los seres vivos y esta contiene estructuras para su formación de proteínas como hidratos de carbono, ácido nucleico y lípidos, componentes esenciales para su buen funcionamiento. El ARN o ácido ribonucleico está formado por una cadena de ribonucleótidos que se encuentran en las células procariotas e eucariotas, ya que es el único material genético de algunos virus. Normalmente el ácido desoxirribonucleico o ADN forma una macromolécula en todas las células, la cual contiene función genético. ¿Cuál es la diferencia entre ARN y el ADN? Está formado por dos cadenas largas que se enrollan entre sí en una espiral. El ARN está compuesto por una única cadena con estructura lineal. En la actualidad, para realizar cambios hereditarios artificiales en las plantas, se usan productos o agentes físicos y químicos. Esto podemos mirar en agentes físicos muy usados para tratar vegetales para generar mutaciones hereditarias. Yo escogí el banano y la piña, que mediante el banano y la piña, mediante el consumo, podemos obtener proteínas y nutrientes que esto contiene. El banano tiene 7000 años y ha pasado de ser un fruto pequeño con semillas muy notorias a ser un fruto de tamaño mediano y semillas casi invisibles. Este es un ejemplo de realizada de manera natural. Igualmente que la piña tiene 6000 años siendo cultivada, también tiene una finalidad nutricional y presenta una mutación genética natural, ya que esta sí ha iniciado siendo un conjunto de frutos selectivos de las semillas sacadas de los frutos más grandes y más provechosos. Bueno, le paso la interpretación al compañero David Fernando. ¿Qué importancia hace entre los aminoácidos en las plantas? Muy buenas noches, tutora y compañeros. Empezamos con la macromolécula de aminoácidos. Podemos decir que son moléculas que forman proteínas. Su principal característica es que está conformado por un grupo amino, un grupo carboxilo, un carbono alfa, un hidrógeno y una cadena lateral. En la actualidad existen 20 clases de aminoácidos para formar las proteínas, en las cuales encontramos la glicina, alamina, bolina, leucina, isoleucina, serina, citesina, treonina, metonina, prolina, arginina, ácido aspartico, ácido glumático, glutamina, asparagimina y entre otros. La importancia de estos aminoácidos para las plantas o los beneficios que nos pueden brindar o les puede brindar a las plantas es que es la permeabilidad que le da a las membranas celulares para el transporte inter y intracelular de iones y nutrientes, porque es la única parte impermeable de la membrana
o la única parte impermeable de la membrana son las proteínas, y las proteínas a su vez están conformadas por cadenas de aminoácidos. Otro beneficio que le brinda a ellas es que disminuye abortos florales gracias al balance osmobiótico o a la sintetización de los nutrientes. Potencia la asimilación de los elementos básicos que la planta absorbe. Como bien acá vemos en la imagen, estos son aminoácidos, estos son cadenas de aminoácidos formados o sea, cadenas de aminoácidos más pequeñas, con 50 aminoácidos, decimos que se llama péptido, que lo podemos decir que también son compuestos como las proteínas, que están formados por una cadena de aminoácidos, pero más pequeña. Y la cadena que los une se llaman enlaces peptídicos. Decimos que es péptido porque son 50 aminoácidos que están unidos, y más de 50 o 100 aminoácidos ya se forman proteínas. Podemos ver que entre la fotosíntesis, la respiración, la transpiración, la traducción, estos son procesos vegetales generales y específicos que podemos ver o podemos encontrar en las plantas. Esto a su vez está involucrando proteínas, como la ribosoma, bueno, varias clases de proteínas. La, la que los aminoácidos o los ácidos, eso hace que si están muy elevados o están muy básicos, hace que el suelo sea en acidez sea muy alto o sea muy básico. Para neutralizar esto, nosotros podemos utilizar varios compuestos como cal agrícola o cal diolomita. Encontramos la aminación y la transaminación, que son procesos que están en los aminoácidos. La aminación es un proceso donde es agregarle una molécula de amina a un compuesto orgánico para formar aminas. Y la transaminación ya es el proceso metabólico o el primer proceso metabólico del aminoácido. ¿Qué más les puedo decir? No, a continuación ya le doy paso a mi compañera para que nos explique sobre las proteínas. Cordial salud, tutora y compañeros. Las proteínas son moléculas orgánicas que se encuentran en todos los seres vivos. Están compuestas por aminoácidos a través de enlaces peptídicos para formar cadenas polipeptídicas. Las proteínas se clasifican en 4 tipos de estructuras: la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la estructura primaria, como podemos ver en la imagen, es una secuencia lineal de aminoácidos que contienen 2 extremos, un amino y termina en carboxilo. En la estructura secundaria es una estructura que tiene un plegamiento regular en las regiones de las cadenas polipeptídicas. Estas regiones son hélice alfa y lámina beta. La hélice alfa tiene una estructura en forma de espiral en un esqueleto polipeptídico. Cada vuelta de hélice contiene de 3 a 6 aminoácidos. En la lámina beta es una estructura de enlaces peptídicos que intervienen por medio de puentes de hidrógeno. Se denominan láminas plegadas porque se visualizan en forma de unas flechas en forma de zigzag. La estructura terciaria, esta estructura se forma a partir de interacciones de aminoácidos y se estabilizan por medio de enlaces químicos, como los puentes de hidrógeno y los enlaces hidrofóbicos. La estructura terciaria, su función biológica puede ser globular y fibrosa y membranosa. En la globular encontramos la hemoglobina y la mioglobina, en la fibrosa el colágeno y la queratina, y en la membranosa receptores de membrana y canales iónicos.
En la estructura cuaternaria, esta estructura aparece en las proteínas formadas por varias cadenas polipeptídicas. Estas subunidades pueden ser iguales o diferentes, como es la hemoglobina o el colágeno. El mal plegamiento de las proteínas. Cuando una proteína no se pliega correctamente, no puede realizar su función, no puede cumplir con su función. En los cloroplastos pueden eliminar estas proteínas defectuosas hasta degradarlas. Sin embargo, cuando acumulan demasiadas proteínas agregadas, no tienen la capacidad para eliminarlas. Los cloroplastos tienen unas proteínas llamadas chaperonas, las cuales se desplazan hasta los cloroplastos para intervenir y para que las proteínas se plieguen correctamente. Estas chaperonas también rescatan la célula de los efectos tóxicos producidos por las acumulaciones de las proteínas mal plegadas. El oxígeno por medio de las hemoproteínas es muy importante, ya que permite en los seres humanos, permite el transporte del oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos del cuerpo. Las plantas las hemoproteínas contienen los cloroplastos, son los orgánulos responsables de la fotosíntesis, donde las hemoproteínas pueden unir el oxígeno. Las diferencias de la hemoglobina y la leghemoglobina. La hemoglobina se encuentra en los invertebrados, en los glóbulos rojos. Su función es transportar oxígeno a todos los órganos y a las estructuras proteica y globular. La leghemoglobina se encuentra en las plantas, en las leguminosas como el frijol, las lentejas, creo que es casi prácticamente en los granos, en los nódulos de las raíces de estas plantas. Su función es transportar oxígeno e nitrógeno. Su estructura es proteína monomérica. Al compañero Jason le hago la siguiente pregunta y es: ¿qué diferencia y semejanza bioquímica hay en las moléculas en la hemoglobina y la clorofila? Estas cuentan con un metal unido a 4 átomos de nitrógeno. Ambas son porfirianas. Estas contienen oxígeno de carbono, dióxido de carbono, hierro, que son las encargadas de darle el color verde a las plantas por medio de la fotosíntesis y clorofila. A continuación le doy la intervención al compañero Diego Alejandro. Buenas noches, tutora, compañeros. A continuación voy a hablar sobre una macromolécula importante, una macromolécula importante, la cual son los carbohidratos. Para entender un poco estas macromoléculas, debemos saber qué son los carbohidratos. Los carbohidratos básicamente son moléculas de azúcar, y en las plantas estos carbohidratos se producen mediante el proceso de la fotosíntesis, que, como ya sabemos, pues es el aprovechamiento de la luz solar por medio de las plantas y el dióxido de carbono para generar energía. Dentro de estos carbohidratos, pues, podemos hallar varios tipos, como los azúcares simples o monosacáridos, en los cuales podemos encontrar la glucosa, la fructosa y la ribosa. O polímeros también podemos encontrar los carbohidratos que son polímeros de condensación, o también conocidos como polisacáridos, y entre ellos podemos encontrar el almidón y las celulosas, de los cuales les voy a hablar más adelante.
¿Qué son los monosacáridos? Los monosacáridos, como les mencionaba anteriormente, son los carbohidratos más sencillos y entre sus principales características podemos destacar que son pequeñas moléculas que normalmente tienen entre 3 y 9 átomos de carbono y comprenden los azúcares simples que les mencioné anteriormente como la glucosa. Algunos monosacáridos que son de importancia vegetal y que tienen presencia natural y función fisiológica, en las plantas, podemos encontrar los fosfatos de azúcar. Estos fosfatos de azúcar son carbohidratos que tienen un grupo fosfato unido a ellos, unidos al carbohidrato. Y estos fosfatos son intermediarios importantes en el metabolismo de los carbohidratos y están involucrados en la síntesis de ácidos nucleicos, un tema que nos menciona el compañero Jason anteriormente. Dentro de las características importantes de estos fosfatos de azúcar, encontramos que son azúcares de alta energía. Y como monosacáridos o polisacáridos se unen a un grupo fosfato mediante un enlace esteroétero. Y también podemos mencionar que son actores principales en el metabolismo debido a su tarea que es almacenar y transferir energía. Otro monosacárido importante pues, en la función vegetal de las plantas son las triosas, más puntualmente la triosa fosfato, las cuales cumplen un papel importante en la fotosíntesis al ser el primer producto final en el proceso de la fotosíntesis, valga la redundancia, y puede ser utilizado como nutriente final para la posterior formación de monosacáridos, como la glucosa, pudiendo transportarse a otras células o formar polisacáridos como el almidón. El fosfato se ve involucrado básicamente en todos los procesos de las plantas que implican transferencia de energía, como lo es la fotosíntesis o la respiración. Y el fosfato también está relacionado directamente con la presencia de raíces en las plantas y potencial la floración. También podemos mencionar un monosacárido importante en estos procesos vegetales, los cuales son los arabinogalactanos. Y en las plantas, los arabinogalactanos se relacionan, están estrechamente relacionados con el desarrollo y el crecimiento y se encuentran prácticamente en todos los órganos de las plantas. Y dichas proteínas también tienen participación en la embriogénesis y están ubicadas principalmente en la membrana plasmática. Y los arabinogalactanos hay estudios que los han identificado principalmente en gran variedad de plantas angiospermas, gimnospermas y plantas inferiores como el arroz. En esta imagen que podemos apreciar, se pueden ver la presencia de arabinogalactanos en las distintas partes de la planta. En las flores los podemos apreciar en el desarrollo de tejidos reproductivos o los cuales son tubo polínico y anteras. En las semillas se ven en la inducción a la embriogénesis en las hojas por medio de la expansión y división celular, en el tallo, en el desarrollo del tejido vascular y posteriormente una muerte celular programada. Un polisacárido importante, un polisacárido de almacenamiento, porque también hay polisacáridos estructurales, pero estos se los nombraré más adelante, pero para hablar sobre polisacáridos, me gustaría hablarles sobre polisacáridos de almacenamiento, el cual es el almidón. Y la manera en la que se almacenan como tal en las plantas y los órganos, que son los encargados de almacenar el almidón. Y en las plantas, los amiloplastos son los encargados de almacenar el almidón. Y este almidón preferencialmente se almacena en los órganos de las plantas que no hacen fotosíntesis, como las raíces. Y los gránulos de almidón se encuentran en grandes cantidades en los cereales y en los tubérculos de algunas plantas, puede ser como la papa. También están presentes en menor cantidad, pero es muy mínima en las legumbres y en algunas frutas y verduras. Y los gránulos de almidón, el almidón principalmente está compuesto por dos tipos de moléculas, lo cual es la amilosa y la amilopectina.
Ambas moléculas están formadas por cadenas de glucosa, por cadenas largas de glucosa, y su principal diferencia son moléculas muy parecidas porque están formadas por cadenas largas de glucosa, como les menciono, pero la principal diferencia reside en la organización, ya que la amilosa tiene una forma lineal, la estructura es una forma lineal, mientras que la amilopectina tiene una forma ramificada. Eh, bueno, para hablar un poco más sobre la amilosa y la amilopectina, como les decía, constan ambas son de glucosa, ambas cuentan de con cadenas largas de glucosa, pero el almidón se compone pues no en igual medida, o sea, el almidón no está compuesto por un porcentaje igual de amilosa y amilopectina, sino que cerca del 20% del almidón es amilosa y el 80% es amilopectina. Entonces, bueno, como les mencionaba anteriormente, las moléculas de amilosa son significativamente más grandes que las moléculas de amilopectina son significativamente más grandes que las moléculas de amilosa. Algunas contienen entre 10.000 y 20.000 unidades aproximadamente de glucosa, y una característica principal de la amilopectina es que es esencialmente insoluble en agua caliente. No se puede diluir en agua caliente la amilopectina. Esto, perdón, esto hablando de polisacáridos de almacenamiento como es el almidón. También hablando de polisacáridos de sostén, como lo es la celulosa. Entonces, la celulosa es un biopolímero, es decir, que es una cadena larga de carbonos y está compuesta exclusivamente por glucosa. Y esta glucosa está unida entre sí por puentes de hidrógeno y su fórmula química es C6, H10 o 5. La principal función de la celulosa en las plantas, como les mencionaba, es una función estructural, es decir, que forma parte de la pared celular en los vegetales. Y la celulosa es uno de los compuestos orgánicos más abundantes y por lo tanto, o sea, es muy utilizada en la industria, ya sea para la elaboración de papel, como es bien sabido. Y la madera principalmente contiene entre el 40 y el 60% de celulosa, y la paja aproximadamente un 30%. Y un dato bastante importante es que más del 90% de la producción de celulosa se obtiene de la madera y el 10% restante de otras plantas, para que se hagan como una idea del porcentaje de celulosa que contiene la madera. Bueno, con esto doy como por terminado a grandes rasgos lo que es el tema de los carbohidratos bueno, el tema de los carbohidratos y la importancia que tienen estos carbohidratos en las plantas. Pero también otra macromolécula bastante importante son los lípidos. Y de esto nos va a hablar a continuación el compañero David, y me gustaría que nos explique cuáles son los componentes lípidos de las membranas biológicas. Los lípidos, como bien sabemos, son biomoléculas orgánicas conformadas por hidrógeno, carbono y oxígeno, generalmente conocidas como grasas o aceites. En la membrana biológica existen tres tipos de lípidos, o se encuentran tres lípidos. Uno que es el glucolípido, compuesto que contiene uno o más residuos de monosacáridos unidos a través de un enlace glifosídico o una molécula hidrofóbica. El otro es el fosfolípido. Es un lípido que contiene fosfato, hace parte importante de la membrana celular en los reinos bacterianos, animal y vegetal. Estos transportan los ácidos grasos y protegen la célula. Y por último tenemos el colesterol. Es un componente importante de la membrana y que es esencial para la formación de hormonas y para el metabolismo de ciertas vitaminas dentro de la célula. Acá hay una imagen de cómo están conformados los lípidos en la membrana celular. Al compañero Diego, quiero preguntarle qué importancia tendrían los lípidos en las plantas. Bueno, básicamente la importancia de los lípidos es porque son una fuente de energía.
y forman como tal las membranas celulares y ayudan como tal a las plantas a resistir plagas y sequías. En algunas plantas de trigo, algunas proteínas transportadoras de lípidos, se ha demostrado bajo estudios que en condiciones de sequía, estas proteínas transportadoras evitan que la planta muera por falta de agua. También, bueno, una otra función importante de los lípidos es que ayudan a la acumulación de grasas, a resistir plagas y microorganismos también, y ayudan al proceso de aislamiento térmico y, como les nombraba anteriormente, a reserva energética. Con esto damos por terminada la exposición sobre biología de las macromoléculas. No me resta nada más que agradecerles por estar aquí y con eso sería todo. Entonces, que tengan buena noche, compañeros, y Gracias. gracias.